Bienvenidos de nuevo al canal de Rubén Fidalgo. Hoy el protagonista va a ser la famosa holgura en la dirección del coche. La verdad es que he tenido suerte y después de limpiar bien el motor he podido ver que hay ahí un problema antes de la caja de dirección. Ahora os lo voy a enseñar. Así que venga, al lío, que hay faena. En la videoprueba del Volvo P1800S ya os decía que una de las cosas que menos me gustaba de aquel coche, que por lo demás me encantaba, era su sistema de dirección. Y la verdad es que este Mercedes, y en general todos los Mercedes hasta la generación de los W124, tenían un sistema de dirección bastante arcaico y que tiene un montón de reenvíos, rótulas, barras, etc. Y eso hace que vamos sumando holguras, pequeñas holguras en cada una de esas rótulas, casquillos, etc. Y al final lo que tenemos es un montón de desplazamiento en el volante que no se transfiere realmente a lo que es el mecanismo en sí de la dirección. En los W116 básicamente hay 3 puntos, o mejor dicho 4 puntos críticos. El primero de ellos es la propia caja de dirección. Tiene un tornillo de ajuste, pero ya te dicen en todos los manuales y todos los expertos que si ese tornillo de ajuste ya sobresale más de 15 milímetros con respecto a la contratuerca, no lo toques porque ya hemos llegado al límite de ajuste que hay dentro de lo que es el mecanismo de la propia caja de dirección. El segundo punto crítico son las rótulas y esos reenvíos que tienen pues eso, varios desajustes. En este caso las rótulas están todas bastante bien. Y otro punto crítico es que donde se soporta en el lado contrario a la caja de dirección tenemos un pivote sobre el que reaccionan las distintas barras de dirección. Y ese pivote tiene unos casquillos que también se desgastan y eso hace pues que, bueno, si el casquillo tiene desgaste, el eje que está dentro del casquillo se mueve y ese movimiento no se transmite a la dirección. En este caso esa pieza también está bien. ¿Dónde me he encontrado el problema? Bueno, pues en la otra parte de la barra de dirección que vais a ver ahora. Y es un acoplamiento que tiene la barra de dirección justo antes de la caja de dirección y que antes no podía ver y por eso sospechaba de la caja de dirección porque esto estaba todo lleno de grasa, así que después de una buena limpieza en el motor ya he visto que efectivamente ese casquillo, esa pieza postiza tiene bastante holgura, ahora la veréis. A ver, espero que ahí se aprecie cómo se mueve la columna de dirección sin que realmente ese movimiento se transfiera prácticamente a la caja de dirección. ¿Vale? Entonces esa pieza es la que tengo que cambiar. Ahora os la enseño fuera del coche, la nueva. Bueno, pues esta es la pieza en cuestión. Tiene esos dos casquillos que están muy gastados en la que está montada en el coche y entonces eso hace que el movimiento de la barra de dirección que entra por este agujero, pues lo que haga sea moverse esta parte de aquí con respecto a esta sin que esta se mueva. Y esta es la que va acoplada a la caja de dirección. Como veis tienen acoplamientos distintos. La precaución que hay que tener, bueno, pues hay que marcar muy bien la posición en la que está, porque esto tiene aquí un estriado, y entonces la caja de dirección hay que tener la precaución de montarla aquí perfectamente alineada con la barra de dirección, porque si no, después tenemos problemas con la vuelta automática de los intermitentes al centro, el volante no irá recto, etc. Para desmontarla, la teoría es muy sencilla. Hay que soltar estos dos tornillos ahí abajo en la barra y no solamente aflojarlos, sino que además hay que quitarlos hacia afuera, porque en la barra hay un pequeño rebaje y entonces el tornillo pasa por ese rebaje y no me deja que la barra vaya ni hacia adelante ni hacia atrás. Entonces tengo que quitar el tornillo para que la barra se deslice perfectamente. ¿Qué problema hay? Bueno, pues que desde abajo no es muy accesible y desde arriba tampoco. Afortunadamente este motor de 6 cilindros ocupa muy poco espacio a lo ancho y creo que me va a dejar suficiente acceso desde la parte superior. Así que es lo que voy a intentar. Vamos a quitar la caja del filtro de aire, que me va a molestar bastante para acceder ahí, y vamos a ver si soy capaz de meterle mano al tema. Bueno, y me olvidaba de otro detalle. Yo, aunque quite estos tornillos, después o esta barra o bien la caja de la dirección las voy a tener que poder desplazar hacia afuera, porque si no, no voy a poder quitar esta pieza, de forma que voy a tener que tirar o bien de la columna de dirección hacia atrás o bien quitar la caja de dirección. Lo que he visto que han hecho otros en internet, normalmente quitan la caja de dirección. A mí personalmente me parece más engorroso porque después es más difícil de centrar, etc. Así que voy a intentarlo a ver si la columna de dirección me vuelve hacia atrás lo suficiente como para poder quitarla de las muescas. Aquí sin la caja del filtro de aire creo que vais a ver mejor la holgura a la que me refiero y el problema.
Para soltar la columna de dirección es tan sencillo como quitar el volante, para lo cual hay que quitar el cubo central y la tuerca central, y después se quitan esos 4 tornillos Allen y también quitamos los 2 tornillos que sujetan la palanca y que visteis en el vídeo de cómo se repara el mecanismo de esa palanca. Hay que soltar 2 terminales de estos conectores del claxon y ya sale esta pieza de aluminio junto con la columna de dirección hacia atrás. Para montarlo, pues bueno, es tan sencillo como hacerlo a la inversa. Meter la caña de dirección, apretar los 4 tornillos y luego montar el volante. Bueno, ya tengo desacoplada la columna de dirección del mecanismo y ahora queda quitar el otro de la caja de dirección. Muy bien, pues por este lado ya está todo montado. Ahora vamos a montar la caña de dirección. Bueno, pues ya veis el mal aspecto, lo desgastado y sobre todo lo peligroso de cómo estaba el acoplamiento viejo. No solamente se habían ido ya estos casquillos que van aquí, sino que se le había roto la cabeza de este remache. Y es que esta pieza también actúa como un fusible. Esto en caso de accidente está diseñado para que se rompan estas cabezuelas y se desacople lo que es la barra de dirección, la columna de dirección de la caja de dirección. Así que bueno, pues por poquito esto estaba a punto de dejar de tener solidario el volante y la caja de dirección, un auténtico peligro. Así que os invito a que verifiquéis el estado en vuestros coches. Muy bien, pues después de haber solucionado el 90% de esa holgura que tenía en la dirección al cambiar el acoplamiento de la columna de dirección, todavía me quedan algunos trabajos que hacer en la dirección. El siguiente trabajo que tengo que hacer es cambiar esto, que esto es el filtro de la dirección asistida. Esto es muy importante y se suele descuidar, va metido aquí en el vaso donde está el líquido de la dirección, ahora os lo enseño, y es muy importante cambiarlo y también reemplazar el líquido de la dirección asistida, ¿de acuerdo? De esa forma nos evitamos pues acortar la vida útil de las piezas, que son caras, y también pues el evitar que se produzcan fugas, ya que pues eso, si no filtramos bien el líquido y ese líquido empieza a contener impurezas, pues esas impurezas empiezan a rayar ciertas partes, etcétera, y empiezan a salirnos fugas en la dirección. Otra cosa que tengo que cambiar es el termostato. Cuando cambié el grifo de la calefacción, pues vi que el coche tenía mucha suciedad en el circuito, así que voy a aprovechar para cambiar el termostato del refrigerante y aparte de eso también hacerle un flushing. Un flushing no es más que coger, vaciar el circuito con el líquido anticongelante que tiene en la actualidad, ponerle una manguera con agua a recircular y que ese agua, en lugar de cerrar el circuito, lo que voy a hacer es tirar ese agua al exterior y remover bien toda la suciedad que haya dentro del motor para meter anticongelante en un motor que esté limpio por dentro. Y el tercer elemento que voy a reemplazar hoy es el amortiguador de la dirección. Este amortiguador de la dirección, si lo mueves suavemente, pues se deja estirar. Si lo intento tirar de él con fuerza, tengo que hacer muchísima fuerza. ¿Para qué sirve este amortiguador? Bueno, pues este amortiguador de lo que se ocupa es, sobre todo, de evitar los rebotes que producen pues los baches o los accidentes que haya en el asfalto sobre la dirección. Si tenemos este amortiguador en buen estado, aunque tengamos una mínima holgura, si tenemos mucha holgura no va a solucionar absolutamente nada, pero si tenemos algo de holgura en las rótulas y en la caja de dirección, este amortiguador va a evitar que las ruedas se muevan libremente con la dirección, y aparte de eso también va a suavizar el movimiento. Ya os digo que sobre todo está pensado para evitar movimientos bruscos en la dirección. No va a hacer que la dirección vaya más dura, porque como digo esto, si tiro suavemente de él no tengo que hacer apenas fuerza para que se mueva, pero sí que lo que evita son esos golpes en la dirección, y es importante que esté en buen estado, y también es otro elemento que se suele olvidar. Además tiene un coste ridículo, 28 euros. Bueno, pues para cambiar el filtro de la dirección asistida, lo único que tenemos que hacer es quitar la tapa del bote donde tenemos el líquido de la servodirección. Importante, hay muchas veces que la gente utiliza líquidos de las cajas de cambio automáticas para las direcciones asistidas. No se debe hacer. En Mercedes advierten claramente que no se debe utilizar jamás ATF para la dirección asistida. Se debe utilizar exclusivamente líquido de direcciones asistidas. Así que lo primero que voy a hacer es vaciar este aceite y quitar el filtro que está en el fondo, meter el filtro nuevo y cambiar el líquido. Para retirar el líquido viejo, una herramienta que os recomiendo a los aficionados a la mecánica es la Mitivac. La Mitivac es una bomba de vacío. Esto me va a servir para medir
la depresión en el colector de admisión y ver si, por ejemplo, tengo tomas de aire en el colector de admisión. También me va a servir para hacer vacío y comprobar, por ejemplo, elementos como los pulmones de accionamiento de las geometrías variables de los turbos, las válvulas de descarga, etcétera. Y también me van a servir para aspirar el líquido. Así que es una herramienta que esta, con todos los accesorios, vale 70 euros. Me parece un coste razonable para algo a lo que se le va a sacar bastante partido. Simplemente haciendo vacío, pues eso, vamos a ir quitando el líquido de aquí. Vamos a tener que trasvasarlo porque en este bote no va a entrar todo el líquido que hay aquí dentro. Pero bueno, ya veis que es bastante práctico. Además, esto también me sirve para purgar los frenos. Ya está casi lleno el bote, así que vamos a quitarle la depresión aquí y vamos a vaciarlo y seguir vaciando este vaso. Ahí en el fondo podéis ver el filtro viejo que tengo que retirar para limpiar. Una vez que hemos limpiado el vaso, es tan sencillo como meter el filtro nuevo en el sitio. Complicado con una sola mano mientras sujeto con la otra la cámara, pero bueno. Ahí tenemos el filtro ya en su sitio. Ahora echamos el líquido nuevo, cerramos la tapa y listo. Bueno, pues ya tenemos el líquido, colocamos el muelle, la tapa en su sitio, la palomilla. Y este trabajo está hecho. Aquí tenéis el filtro viejo. Ya veis cómo está esto, absolutamente inservible ya. Así que, ya sabéis, esto cuesta 7 euros y no merece la pena ahorrar dinero. Muy bien, pues vamos a ver qué tal ha quedado la dirección. Ya os anticipo que, bueno, no está perfecta, pero sí muchísimo mejor de lo que estaba. Bien, el manual de instrucciones dice que Mercedes acepta una holgura de 2,5 centímetros respecto al centro. Ya veis que ahora la holgura se ha reducido a apenas 1,5 centímetros aproximadamente, con lo cual está dentro de las tolerancias que admite la propia marca. Antes, para que os hagáis una idea, este volante tenía una holgura más o menos con esta distancia. En todo este recorrido las ruedas no se movían. Ahora apenas tiene esa holgura. Y ya os anticipo que resulta muchísimo más agradable de conducir de lo que lo era antes. Vamos a bajar un poco el cristal que no se nos empañe. Ahí está un día un poco desagradable. Y ya os digo eso, la conducción ahora ya es muchísimo más agradable de lo que lo era antes. Y aparte de eso, pues bueno, sale a reducir una de las grandes ventajas que tiene esta dirección de Mercedes, y es que el coche vira una barbaridad. La verdad es que con 5 metros de longitud que tiene, maniobra en sitios donde coches mucho más pequeños no serían capaces de maniobrar. Tiene un radio de giro entre columnas de 11 metros, que está muy bien para un coche que mide, pues eso, prácticamente 4,96 de longitud. Y parte del truco está en que también tiene una distancia entre ejes, pues relativamente contenida para el tamaño del coche. Estamos hablando de que no llega a los 2,9 metros. Un Citroën, el CX Prestige, por ejemplo, pasa de los 3 metros, el Tiburón también está en los 3 metros, el SM roza los 3 metros, y esa menor distancia entre ejes se nota. Tiene menos habitabilidad dentro, pero hace que el coche pues sea un poquito más ágil también en zonas reviradas y sobre todo a la hora de maniobrar, al no tener tantísima distancia entre ejes. Vamos a ver. Ahora la dirección eso es mucho más precisa. Si tienes que hacer una esquiva, reacciona mucho mejor, y sobre todo el amortiguador se agradece porque aunque tiene todavía esa pequeña holgura, cuando vas por la carretera y hay roderas o baches o la carretera tiene mucho peralte, mucha inclinación para el agua, las ruedas no intentan girarse inmediatamente hacia esa imperfección del asfalto.
y entonces no tienes que ir constantemente con la dirección como iba antes, corrigiendo. Fijaos que aquí eso, ya cualquier movimiento que hago con el volante ya me mueve el morro del coche, y antes yo podía hacer este movimiento sin que afectase para nada a la dirección, así que ha mejorado muchísimo, y desde luego el tacto de la dirección también es mucho mejor. Vamos a ver a alta velocidad cómo se comporta. Veis que la tercera es infinita, llega desde apenas 20 km/h hasta los 140. Algo que antes no hacía. Y esto hace, pues eso, además de más agradable, la conducción también más segura, porque si en el momento que tienes que hacer una esquiva o cambiar de carril bruscamente, lo puedes hacer sin el problema que teníamos antes. Vale, yo ahora a nada que toco la dirección ya veis que el coche sí que se mueve, y antes pues no era así. Bueno, aquí tenemos al típico que no sabe que cuando hay 3 carriles hay que circular por la derecha y te obliga a atravesar toda la puta autovía. Genial. Porque claro, si la adelantas por la derecha, para hacer una maniobra mucho menos peligrosa que esta, la Guardia Civil me multaría a mí en lugar de multarle a él, que es el que va haciendo las cosas de manera incorrecta. Pero bueno, así es el reglamento, señores. Vamos a dejar espacio aquí a este hombre por si acaso el camionero se baja o cualquier historia. No cuesta nada, hay sitio de sobra para dejarle seguridad a él. En fin, el problema de la dirección lo doy por resuelto, porque es cierto que sigue teniendo un pelín de holgura, pero está dentro de las tolerancias que admite el propio manual de taller del coche, y desde luego la conducción ahora sí que es segura y sí que apetece salir con él a dar una vuelta. Así que el tema de la dirección lo podemos dar por zanjado. Bueno, el otro día con las prisas, mientras montaba el amortiguador de la dirección, no os enseñé en qué estado estaba el viejo, y así que antes de despedirme, pues qué menos que ver la diferencia del efecto del amortiguador que os enseñé, el que estaba nuevo, con respecto al que traía el coche. Ya lo he limpiado un poco porque esto estaba bastante sucio, y el problema es que aquí, fijaos, si yo tiro bruscamente, ya de repente se mueve, pues es unos 3 centímetros. Esto significa que en la dirección las ruedas tienen un ángulo de giro loco muy acusado. Después de un rato, después sí que tiene ese efecto amortiguador. Ya veis que yo estoy haciendo fuerza y tal, pero ese golpe inicial pues se mueve mucho, y eso es lo que hace que las ruedas enseguida, en cuanto hay un bache o cualquier accidente en el asfalto, se muevan y que me alteren la trayectoria del vehículo. Sin embargo, pues con el amortiguador nuevo, justo cuando yo empujo, es precisamente cuanto más duro está. Así que precisamente este movimiento, esta holgura, fijaos, o sea, yo pego un tirón y es que me sale instantáneamente casi 3 centímetros el amortiguador. Eso es lo que provoca el fallo en la dirección. Así que bueno, ya sabéis, si tenéis un coche con este tipo de dirección, las de cremallera no necesitan este tipo de amortiguadores por cómo funciona la propia dirección en sí. Digamos que la propia cremallera, sobre todo cuando son asistidas hidráulicamente, hace de amortiguador de dirección. Pero en estos coches que tienen este tipo de cajas de dirección, de tornillos sin fin, de recirculación de bolas, etcétera, pues sí que necesitan
necesitan un amortiguador de dirección y vais a notar ese efecto de imprecisión y de que el viento lateral le afecta mucho más de lo habitual, también algunas vibraciones a veces en el volante y sobre todo eso, que cuando cogéis un bache o cuando hay roderas en el asfalto, el coche enseguida tiende a buscarlas. Así que ya sabéis, el amortiguador de dirección, ese es el efecto que tiene. En fin, yo no me enrollo nada más. Como siempre, te deseo mucha suerte y hasta pronto.